Bien, entonces, ya pueden ver mi pantalla. ¿Hay algún problema o está bien? Todo normal. Listo, perfecto. Entonces, continuemos. Bien, esto que tengo yo acá abierto, en este caso, es Illustrator. Voy a guardar un archivo precisamente que estaba haciendo ahorita. Y vamos a continuar. Yo voy a cerrar todo esto. Vamos a abrir un archivo nuevo y vamos a empezar desde cero. Listo, bien. Entonces, este es Illustrator, esta es la versión 2020. Bueno, ustedes van a descargar la mía, así que no creo que vayamos a tener problemas con respecto a ubicación de botones y estas cosas, porque a veces sucede que entre versiones se cambien las cosas. Bien, es un programa graficador, es un programa pensado en la ilustración de tipo vectorial. Nosotros en nuestra clase vamos a ver dos tipos de programas. Uno que está pensado en un resultado vectorial, o sea, un resultado de tipo vectores, en donde la información que se está plasmando en la pantalla es una información de tipo matemática. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que estamos haciendo, para ello voy a abrir un archivo nuevo para que nos entendamos mejor. Cualquiera acá. Ya ahorita explico bien todo esto. Es que el resultado de los gráficos que hacemos en nuestra pantalla es un resultado dado por informaciones matemáticas. ¿A qué voy con ello? Por ejemplo, yo voy a hacer una línea desde un punto hasta este punto, ¿cierto? En estos momentos yo le estoy diciendo al sistema que me cree un resultado de la unión de estos dos puntos, en donde esa unión de esos dos puntos está premeditada por un ángulo, que en este caso no existe. Bueno, que no existe un ángulo de curvatura, porque sí hay un ángulo. Entonces hay un ángulo, no hay un ángulo de curvatura, pero ya veremos eso pues con una curva, por así decirlo. Una distancia que se respeta con base a porcentaje, no con base a la distancia entre píxeles o centímetros. ¿Por qué lo digo yo? Porque esta misma lineecita que yo acabo de crear acá, la puedo escalar, ¿cierto? Y ella me va a respetar lo que es la información de la unión entre los dos puntos, ¿cierto? Entonces, eso mismo lo puedo hacer, mejor dicho, puedo agrandar o puedo escalar la información que en este caso me está resultando a partir de la unión entre estos dos puntos. Si mi línea fuera curva, entonces lo que tengo aquí es un resultado totalmente distinto, pero sigue siendo la unión entre dos puntos. Esos puntos más adelante, bueno, los vamos a llamar puntos de ancla, pero es el resultado que se da acá, ¿cierto? Vamos a unir estos dos puntos, pero vamos a darle una curvatura, ¿cierto? Un ángulo, unas medidas, para que eso se respete. Y eso es lo importante, lo interesante de la ilustración o de los resultados vectoriales. Bien, cuando abramos Illustrator, nos va a aparecer una pantalla o la pantalla, la interfaz de usuario que vamos a tener es algo muy similar a esto, en donde van a tener un menú superior que por el momento, bueno, está premeditado a crear un archivo. Si se dan cuenta aquí nada va a estar disponible para su selección. Algunas cosas, pocas, pero realmente no mucho. Desde el menú superior, unos botoncitos que nos invitan a crear un nuevo archivo o abrir archivos que tengamos guardados. Y recientes, por ejemplo, bueno, en mi caso pues yo tengo varios porque he trabajado con ellos, a ustedes les debería aparecer eso en cero. Y y perdón con ustedes, es que apareció Samuel Damián, mi hijo, eso va a ser constante.
y algunas opciones que nos ofrece el programa también para diseñar, por así decirlo, preestablecidos. Por el momento vamos a empezar aquí con crear nuevo, vamos a crear un archivo nuevo. Nos va a aparecer una ventanita como esta, en donde vienen unos preestablecidos, ¿cierto? Unos que hayamos guardado, unas opciones para diseñar en móvil, para web, imprimir, bueno, en fin. Nosotros vamos a trabajar mucho, o yo voy a enfocar por lo menos esta clase, a lo que es el diseño para pantallas. Entonces ahí también vamos a hablar algo sobre la diferencia entre este tipo de diseños, ya sea de diseñar para pantallas o diseñar para impresos. En el caso de ustedes, que son ingenieros de sistemas y que posiblemente utilicen estos gráficos para algunos de sus diseños o propuestas de diseño, lo más probable es que ustedes lo utilicen para visualización en pantallas. Un sitio web, una interfaz de usuario para una aplicación móvil o una interfaz de una aplicación de un desarrollo, ¿cierto? Y todo eso se va a ver en pantallas. Entonces la parte de impresos y todo eso yo creo que no la brincamos, no es necesario con ustedes. La explico muy levemente, pero creo que el resultado de esta clase debería ser un prototipo ya sea de una aplicación o un sitio web. Ahí vamos a enviar la clase. Ojo con lo que les digo, es un prototipo, ¿listo? Que vamos a graficar aquí con el software. Entonces, bueno, yo voy a dar clic por acá, bueno, en estas ventanitas me aparecen, como les digo, unos preestablecidos. Yo voy a dar los parámetros que yo quiero acá en esto. Entonces, primero vamos a trabajar siempre con un modo de color RGB. El modo de color RGB es el propio para las pantallas. Y lo que significa es que son colores del red, el green y el blue. Red, green, blue. ¿Listo? Estos son lo que debemos colocar siempre que vayamos a trabajar para pantalla. Lo mismo, aquí está dado esto en milímetros o centímetros, pulgadas. Eso a nosotros no nos sirve porque no estamos pensando en mandar a imprimir nuestros diseños, sino que se tiene que acomodar una pantalla. Por ende, la medida siempre serán los píxeles, ¿cierto? Estos cuadritos pequeñitos que hacen parte del monitor, ¿cierto? Y que cada uno de ellos representa una información de tipo de color, que es lo que nos llega a nuestros ojos, ¿bien? Entonces, siempre vamos a trabajar en píxeles, ojo, siempre en píxeles. La resolución, por el momento, para pantalla, aquí mismo dice pantalla, siempre será 72 píxeles por pulgada. Entonces, vamos a trabajar a 72 píxeles por pulgada, color RGB, y vamos a colocar aquí una medida en píxeles, puede ser por el momento de 2000 por 2000. ¿Listo? Bien. Vamos a darle aquí a crear y vamos a crear nuestro propio archivo. Listo. Entonces ya tenemos nuestro archivo nuevo y veamos cómo la interfaz de usuario de Illustrator cambia totalmente para empezar a trabajar. Hasta aquí, muchachos, ¿dudas o preguntas? Listo, perfecto. Entonces, si no hay dudas, continuamos. Bien, entonces tenemos lo que les digo, la interfaz de usuario de Illustrator. Vamos a tener nuestro menú superior debajo del menú. Debajo del menú superior, entonces vamos a encontrar algunas herramientas, unas propiedades básicas. Estas propiedades van a darse cuenta que van a cambiar a medida que vayamos seleccionando formas, objetos creados aquí en nuestra área de trabajo. También tenemos una pestaña de propiedades, o sea, estos van a estar tanto acá como a este lado, eso lo verán.
Esta de bibliotecas, digamos que es para que guardemos cositas que hayamos hecho, pero creo que esto no lo vamos a tocar mucho. A la parte izquierda de la pantalla vamos a encontrar todas las herramientas con las que vamos a trabajar, ¿cierto? Y aquí, a este lado, vamos a encontrar un acceso directo de herramientas que podemos personalizar y que ya vienen también preestablecidas por el programa. Bien, como les decía, como les acabo de decir, esto de lo preestablecido significa esto. Illustrator tiene varios tipos de espacios de trabajo, ¿cierto? Entonces, en el momento yo estoy trabajando y ustedes van a hacer igual con los clásicos, o sea, lo normal, lo que viene por defecto. ¿Bien? Tenemos automatización, diseño, impresión, pruebas, pinturas, tipografía, bueno, una cantidad de cosas. Pero nosotros nos vamos a quedar acá. Obviamente, si yo le doy clic, por ejemplo, acá no sé, vamos a darle en pintura. Fíjense cómo cambió la interfaz de usuario con base a las herramientas que el software, que Illustrator considera que voy a necesitar para la pintura. Como les digo, lo mejor es quedarnos acá en los clásicos, que es el preestablecido Illustrator, y ahí vamos a seguir trabajando. ¿Listo? Bien, tenemos las primeras herramientas aquí en la parte superior con las que vamos a trabajar, que son herramientas de selección. Obviamente, para que estas herramientas funcionen, debe haber algún objeto. ¿Listo? Entonces, yo por el momento voy a crear un rectángulo, voy a ponerle un color acá. ¿Listo? Y fíjense que ya tengo un objeto acá y objeto seleccionado. Fíjense cómo también en la pestaña de propiedades me aparecen las propiedades del objeto que tengo seleccionado. Su posición en X o en Y, su ancho y su altura con respecto a píxeles, el color que tiene de relleno, que en este caso es este, ¿cierto? Y un color de trazo. Trazo es el borde exterior que tiene. No creo que se vea mucho ahí, así que voy a exagerar, voy a colocar un trazo que se ve aquí en eso. Fíjense, entonces aquí exageré, ¿cierto? Ahí está. Tengo un trazo de un color. Y todo esto se puede cambiar, todo esto se puede modificar. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer por el momento? Vamos a trabajar creando unas formas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé, les pregunto en estos momentos, ¿cómo van con la instalación del software? Bueno, cuando lo tengan instalado, cuando tengan instalado ya el software, el ejercicio que vamos a realizar es un ejercicio muy sencillo. Vamos a trabajar con unos amigos que les van a servir mucho. Primero vamos a trabajar con la herramienta de formas, o sea, nos vamos a brincar un poquito todo esto para llegar acá a la herramienta de formas, en donde por defecto vamos a encontrar un rectángulo, ¿cierto? Pero fíjense que en la herramienta hay una pestañita, no es una flechita muy pequeñita, ¿cierto? Si yo hago clic sostenido, clic izquierdo sostenido sobre la herramienta, me aparecen unas opciones nuevas. Yo debo mantener el clic, o sea, no soltar el botón del mouse y escoger alguna de estas. O sea, aparece un rectángulo redondeado, elipse o un círculo, ¿cierto? Y polígonos y una estrella. Aquí hay una vaina que se llama destello, no vayan a utilizar eso, que eso es una cosa toda loca y toda horrible. Pero sí podemos crear diferentes formas, por ejemplo, el elipse. Crear círculos o elipses según queramos. Si queremos un círculo o un cuadrado perfecto, oprimo la tecla Shift, la mantengo sostenida y fíjense que si yo voy haciendo hacia arriba o hacia abajo, me va creando un círculo perfecto. Eso mismo me sucede, por ejemplo, con el rectángulo. Entonces ya no hago un rectángulo, sino entonces en este caso un cuadrado, ¿no? ¿Listo? Y aquí hay una herramienta polígono, que por defecto me aparece un hexágono, o sea, una forma de 6 lados, que también puedo modificar. Bueno,
Con elementos ya creados sobre nuestra área de trabajo, sobre nuestra escena, pues ya podemos empezar a trabajar y a mirar cómo funcionan otras herramientas. Entonces, ahora sí, que ya tenemos que seleccionar, podemos ver la primera herramienta, que es la herramienta selección. Esta herramienta, pues obviamente, como su nombre lo dice, nos sirve para seleccionar objetos. Dándoles clic, se seleccionan. Pero no solamente está ahí, sino que también, si uno tiene el clic sostenido, lo puede mover, ¿cierto? Puede mover sus objetos. Puede rotar los objetos, pero para ello lo voy a hacer, por ejemplo, con esta para que se vea la rotación. Entonces, fíjense que yo me paro en una esquina y el cursor del mouse cambia. Si yo me voy hacia una esquina o hacia la otra, puedo hacer una rotación de mi objeto, ¿cierto? Fíjense. Y eso me aparece en las esquinas. Puedo escalar mi objeto. Entonces, desde una esquina, puedo hacerlo más delgado, más ancho, más pequeño, ¿cierto? O si quiero hacer una escala uniforme, con Shift sostenido, hago una escala uniforme, ya sea para que sea más pequeño o más grande. Eso lo puedo hacer con la herramienta selección. Lo puedo hacer desde las esquinas, desde los lados, ¿cierto? Y la rotación, bueno, la rotación siempre será desde las esquinas. Y mover mi objeto. La segunda herramienta que tengo al lado es la herramienta de selección directa. Esta herramienta de selección directa nos sirve para manipular los puntos de ancla. ¿Qué son los puntos de ancla? Si se dan cuenta, cada figura está premeditada, ¿cierto? Bajo unos punticos. Son estos punticos de acá, ¿ven? Estos punticos. Cada puntico de estos es un generador de información, ¿cierto? Genera información para decir que se va a conectar con este con este y este con este, en fin. Con estos puntos de ancla yo puedo modificar esos puntos directamente haciendo clic sobre ellos y clic sostenido puedo moverlos, por ejemplo, en este caso. Entonces yo ya empiezo a deformar la figura. Bien. Con esta herramienta de puntos de selección directa, bueno, esta la vamos a dejar hasta acá. También puedo modificar su curvatura. Si se dan cuenta que esto tiene un ángulo recto, un ángulo cerrado, yo quiero que tenga una curva. Entonces puedo seleccionar el punto de ancla, ¿cierto? Y aquí en la parte superior me aparecen estas opciones de convertir. Por ejemplo, voy a tomar esta de acá y fíjense cómo esto ya se transforma en una curva. Curvas que también puedo modificar, ¿cierto? Y fíjense que además a las curvas les aparecen estos manipuladores, las llaman manejador, ¿cierto? Si yo selecciono alguno de estos y lo muevo, fíjense cómo también puedo manipular la curva ¿cierto? De mi objeto. Mientras voy creando figuras, ¿cierto? Bien. También podemos cambiar el color de los objetos. Voy a tomar mi herramienta de selección nuevamente. Y con el objeto seleccionado, ¿cierto? Voy a dar clic acá, doble clic, perdón, y me aparece esta ventana, que esa ventana es un picker de color. Donde yo haga clic, pues se va transformando el color. Puedo cambiar en las diferentes tonalidades, ¿cierto? Y esas tonalidades llevarlas desde lo más claro hasta lo más oscuro.
Le doy OK y se cambia el color. ¿Y cómo cambia el valor de la línea? Fíjense que aquí están los dos, ¿no? Entonces tenemos el relleno, ¿cierto? Pero si yo le doy clic a este, que es el trazo pasa adelante. Se dieron cuenta que el trazo pasa hacia adelante y hago la misma operación. Voy a dar doble clic, voy a escoger otro color y le voy a dar OK. Y fíjense que entonces ya tengo una figura que se modificó en su color, ¿cierto? Como les decía, con esta herramienta puedo escalar y modificar una figura, ¿cierto? Rotarla. Y con la herramienta de selección directa, buscar los nodos, en este caso estos puntos de ancla, y también seguir modificando a mi gusto. ¿Dudas o inquietudes hasta acá, muchachos? Bien, entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Y vamos con, ahorita. Vamos a empezar a crear una forma, en este caso, vamos a crear unas figuras totalmente geométricas, trabajando solamente con las herramientas que están aquí preestablecidas, las herramientas de forma, rectángulos, rectángulo redondeado, bueno, ya ahorita explico ese bien, elipse y polígonos, ¿cierto? Con los colores a su gusto y con las herramientas de selección y selección directa. Con estas vamos a trabajar. Bueno, unos amigos que también les quiero presentar y que les van a servir mucho, voy a hacer una figura acá, son el amigo manito y el amigo lupa. ¿Listo? Entonces, ¿para qué sirve cada uno de ellos? Vamos a empezar con la manito. La manito es una herramienta que nos sirve para mover nuestra área, o sea, para movernos dentro de nuestra área de trabajo, ¿cierto? Pueden hacerle clic aquí en la manito y llamarla, o de una forma más fácil, con la barra espaciadora hundida, o sea, oprimida, la tienen sostenida y fíjense que él se transforma en la manito. ¿Listo? Entonces ahí podemos movernos. Y el otro amigo es la herramienta lupa. Entonces, clic en la lupa o la pueden llamar con la letra Z. Estoy así, le voy a oprimir Z y cambia la lupa. De derecha a izquierda aumenta o se aleja la herramienta zoom. Ojo con esto. Que se aumente o se acerque la herramienta no quiere decir que esta figura se esté haciendo más grande. Usted se está acercando a ella, pero la herramienta, perdón, la forma, la figura, conserva su mismo tamaño. Entonces, con estos dos amigos, usted se puede acercar a un punto, después con la manito moverse, ¿cierto? Y acceder de una forma más fácil, por ejemplo, a este punto de ancla, para poderlo modificar. Si eso es lo que quisiera. O crear la curvatura y modificarla. Ojo, debe hacer clic en el punto de ancla para que le aparezcan los manejadores. Si no, no le aparece. Bien. Entonces, estas herramientas de acá, herramientas de selección, con estas dos herramientas, herramientas de zoom y manito. Vamos a trabajar de esta esquina a esta esquina y vamos a trabajar con las herramientas de forma. ¿Pero qué vamos a hacer? Bien, vamos a hacer, ya que están tan de moda ahorita, una especie de avatar. Vamos a tratar de crear nuestro avatar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, yo voy a crear, por ejemplo, un elipse, ¿cierto? Para un rostro, para lo que sería la cabeza. Quiero trabajar sin línea y les recomiendo que no utilicen el color de línea, o sea, de trazo. Entonces, vamos con el trazo seleccionado. Fíjense que aquí hay un cuadradito que dice ninguno y está como un prohibido. Yo le voy a dar clic ahí, ya no tengo línea, pero sí voy a cambiar el color. Obviamente buscando un color piel. Muy bien, ya tengo entonces parte de esto. Voy a crear unos nuevos acá.
Vamos a crear unas orejas de pronto más grandes. Las voy a rotar. Y voy a sacar una copia de este. Entonces, hay dos formas. La clásica, que es control C, control V, me bota la copia por ahí en cualquier lado, ¿cierto? O control C y control F. Con control F me bota la copia justo encima del original. Vean, aquí está. O sea, queda justo encima. ¿Bien? Bien. Voy a rotar esto un poquito, lo voy a colocar por acá. Fíjense que Illustrator me saca una línea guía automáticamente para decirme que ahí está bien alineadito el asunto. La vas a sacar un poquito. Voy a modificar un poquito los puntos de ancla, entonces voy a ir acá, seleccionar este punto de ancla, lo voy a jalar un poquito hacia abajo y voy a estirar esto un poquitico acá y un poquitico acá. Por ejemplo, lo mismo voy a hacer acá y acá. Bien. Voy a crear unos ojos, entonces voy a generar un nuevo círculo, pero me sale del mismo color de la piel. Pues le doy doble clic acá, selecciono el color blanco, ¿cierto? A este le puedo sacar una copia, control C, control V, esa copia le cambio el color, la escalo desde una esquina y hago una escala uniforme con shift sostenido. Eso. Voy a sacar una nueva copia. Y ya tengo mi ojito, ¿no? Vamos a sacar uno nuevo. Clic acá. Este va a ser de color blanco. Voy a escalarlo un poquito. Lo voy a colocar por acá. Listo. Selecciono todos mis elementos y le doy control G de gato, la G de gato. Creo un grupo y ya con que haga clic en cualquier lado, ya se selecciona todo como si fuera un solo elemento. ¿Listo? Puedo darle control C para copiar, control F para que me saque una copia justo encima y esa copia la muevo hacia un ladito. Bien. Vamos a crearle la nariz a este joven. Y todo vamos a hacerlo con solo formas y figuras. Entonces, por ejemplo, vamos a crearle una nariz aquí extraña. Voy a seleccionar este acá, voy a mover esto acá un poquito, voy a mover esto acá un poquito. Aquí esto y aquí esto, listo. Entonces, ¿sí ven? Moviendo con la herramienta de selección directa y moviendo los puntos de ancla, podemos crear figuras interesantes. Voy a seleccionar un color nuevo para esto, tipo piel, tal vez un poquito más oscuro. Creo que me pasé, nuevamente me voy con mi herramienta de selección para poderla mover. Bien, ahí vamos. Y vamos a crear una boca. Voy a seleccionar aquí este óvalo. Nuevamente me voy con mi herramienta de selección directa. Voy a dar clic acá y voy a mover hasta abajo. Voy a cerrar estos angulitos, vean cómo los cierro fácilmente.
y colorcito. Ahora lo explico nuevamente porque no estaba grabando. Entonces, ¿cómo añadir un punto de ancla nuevo? Entonces, vamos a ir a esta herramienta de acá, que es la herramienta pluma. Vamos a hacer clic sostenido sobre ella para que nos aparezca este submenú con herramientas pluma, añadir punto de ancla y eliminar punto de ancla. Y esta es para modificar los puntos de ancla. Entonces, respondo su pregunta. Ahí nos adelantamos un poquito. Añadir punto de ancla. Claro, voy a sostener acá y voy a añadirle, vea, por ejemplo, acá, acá. Voy a acercar con mi herramienta Zoom y voy a crear uno nuevo acá. Ya tengo 3 puntos de ancla nuevos que creé. Ahora voy a ir con mi herramienta de selección directa, selecciono ese punto de ancla y muevo. Muy bien.